Son los asesinos en serie más infames del mundo. Fue la cifra de muertes más alta atribuible a un solo asesino en la historia norteamericana. Teníamos a un chico norteamericano que mata a una chica norteamericana. ¿Pero qué les indujo a cometer sus atroces crímenes? A las víctimas las habían abierto en canal y habían manipulado sus órganos internos. ¿Nacieron así? Al parecer su padre era un agresor sexual. Era el tipo más trastornado que había conocido. ¿O se hicieron? Su padre le rompió los dedos a la madre, uno a uno, delante de los niños. ¿Nacidos para matar? Albert DeSalvo pasaría a la historia como el estrangulador de Boston tras confesar los asesinatos estrambóticos y brutales de 13 mujeres. La dejó sentada en la cama con un palo de escoba metido en la vagina. Una ola de crímenes que había causado el terror en la ciudad. Las mujeres no dejaban que el cartero ni el lechero se acercaran a la puerta. ¿Pero Albert DeSalvo era un asesino nato? Hiciera lo que hiciera, no actuaba con violencia. No vociferaba ni gritaba. Era muy tranquilo. ¿Y en realidad fue alguna vez un asesino? Albert DeSalvo nació en 1931, en un barrio pobre de las afueras de Boston. Vivió en una zona de protección oficial en Chelsea, Massachusetts, que estaba oprimida, superpoblada, con condiciones laborales pésimas, de gente pobre. Aún así, él era un niño bastante agradable. Sus profesores decían que era un chaval afable, que les hacía recados e intentaba complacerles, y que era travieso. Uno de 6 hermanos y hermanas, DeSalvo tuvo una infancia muy difícil. El padre de Albert era un salvaje. Solía llevar prostitutas a casa, echaba a la madre del dormitorio y se acostaba con las prostitutas. Le enseñó a Albert a allanar viviendas cuando tenía 5 años y se encargó de que se iniciara sexualmente a los 7 años. Su padre les pegaba a su madre. Su padre le rompió los dedos a la madre uno a uno, doblándoselos hacia atrás hasta romperlos delante de sus hijos. El hermano pequeño de Albert, Richard, que mantiene la inocencia de Albert, recuerda su dura infancia. Mi padre bebía y cuando lo hacía era violento. Yo no debía de tener más de 4 años, 5 como mucho. Y recuerdo que había mucho jaleo en la cocina. A mi madre la había golpeado. La tiró y se golpeó con la lavadora. Creo que acabó con la cabeza abierta o algo así. Albert intentaba defenderla y mi padre lo tenía cogido por la garganta. Con las 2 manos le rodeaba el cuello. Lo recuerdo bien. Lo tenía cogido del cuello. Salté sobre la mesa. No sé qué llevaba en la mano. Una cuchara, un tenedor, un cuchillo, algo. E intenté clavárselo a él mientras yo le gritaba: «Deja en paz a mi hermano. Deja en paz a mi hermano». Sabemos que el padre de DeSalvo era muy agresivo con la madre de DeSalvo y, en consecuencia, lo que eso provoca en un niño que está creciendo es, primero, darle una visión distorsionada de lo que es la masculinidad y también una visión distorsionada de quiénes son las mujeres y de cómo tratarlas.
Me recuerdo a mí mismo muchísimas veces debajo de la cama y lo más cerca posible de la pared cuando oía que entraba mi padre. Nos enfrentamos con el clásico ejemplo de un niño que se educa en la violencia machista. Dos de los impulsos básicos de cualquier ser humano son el sexo y la agresividad, y cualquier acontecimiento debe separarlos y colocarlos en espacios razonables. Si eres un niño y no tienes esa separación, algo que implique límites en otras áreas, el sexo y la agresividad se fusionan, se convierten en una única cosa. El padre de Albert, Frank, tenía constantemente problemas con la ley. En 1943, después de cometer varios delitos menores, el joven Albert siguió sus pasos. Él y uno o dos chicos tenían una Luger alemana. No era una Luger alemana auténtica. Él y alguien más intentaron atracar una tintorería con este tipo de arma. Y creo que esa fue la primera vez que se metió en problemas. Y le enviaron a lo que llaman una escuela Lyman para chicos. En todos los supuestos reformatorios o internados se sufría violencia continua, no eran sitios agradables. Albert estuvo fuera durante mucho tiempo cuando era joven. Tenía que cuidar de sí mismo. Y si no te cuidas, quién sabe lo que podría pasarte. Debió de aprender que si estás bajo una amenaza, debes ser capaz de cuidar de ti mismo, bien a través de actos físicos o por medio de actos intelectuales. Has de hallar la forma de ser más listo que tus agresores. Para él, sus referentes se forjaron en la familia y se reforzaron en Lyman. En 1948, el chico espabilado de 17 años se alistó en el ejército y lo enviaron a Alemania, donde la vida militar parecía sentarle bien. Allí se encontró a sí mismo. Siempre fue muy trabajador. También boxeaba. En Alemania ganó algunos combates. Claro que en el boxeo también pierdes a veces, pero era un buen boxeador. La Alemania posbélica le ofrecía otras oportunidades a De Salvo. El joven soldado apuesto y embaucador había desarrollado un apetito voraz por el sexo. Se cree que tuvo relaciones con 2000 mujeres en Alemania, estando destinado allí como policía militar. Y dicen que muy pocas de ellas se quejaron. Estaba obsesionado con el sexo. Decía que se masturbaba muchas veces al día, que su apetito sexual era insaciable. Estando en Alemania, De Salvo conoció y se casó con Irmgard Beck. Pero al regreso a Fort Dix, en Nueva Jersey, Albert volvió a infringir la ley, y esta vez no era un simple delito de robo. James Logan, abogado por aquel entonces, se encargó del caso. Yo ejercía como abogado, sobre todo me dedicaba al derecho penal, y llevé muchos casos de militares, especialmente en Fort Dix. Él vino a mi despacho y lo admitimos como cliente. Le acusaban de pervertir a una menor. A De Salvo le acusaban de agredir sexualmente a una niña de 9 años después de entrar en su casa fingiendo ser un recaudador del alquiler. Parecía un hombre normal y corriente, no llamaba la atención. No me pareció especialmente llamativo, era más bien anodino. Negó los hechos, mantenía su inocencia e iba a pelear por defenderla. A Albert De Salvo, de 24 años, lo retuvieron en la cárcel del condado de Burlington antes del juicio. Se enfrentaba hasta a 5 años de cárcel si lo condenaban, pero entonces se le presentó una oportunidad.
La madre de la niña, antes de ir a juicio, decidió que no quería que su hija testificara para evitar la posible vergüenza y tener que revivir el incidente, así que el caso se desestimó. Fue una suerte para él que decidieran echarse atrás. A DeSalvo le expulsaron del ejército y volvió a Boston con su esposa para formar una familia. Tras conseguir varios trabajos, volvió a integrarse sin esfuerzo en su comunidad. Le tenían simpatía en casi todos los sitios a los que iba porque siempre tenía una sonrisa en la boca. Le caía muy bien a mucha gente. Pero este sociable hombre de familia distaba mucho de ser un pilar de la sociedad. Era experto allanando propiedades. Ha afirmado que entró en todos los pisos de la calle Charles, que es una de las zonas más selectas de la ciudad de Boston. Subía por las escaleras de incendios. Se le daba muy bien entrar y salir de los edificios. Sin embargo, Albert DeSalvo no tardaría en irrumpir en pisos de Boston con una misión mucho más siniestra en mente. Boston, 1960. A Albert DeSalvo ya le han detenido varias veces por allanamiento de morada y por la presunta agresión de una niña de 9 años. Pero su voraz apetito sexual le llevaría a embarcarse en una serie de delitos nuevos y peculiares. La dura infancia de DeSalvo y su estancia en un reformatorio y el ejército le proporcionaron las habilidades de un experto embaucador. Empezó a llamar a casas de mujeres y a decirles que era de una agencia de modelos y que buscaban cierto tipo de modelo que se parecía a esa misma mujer, fuera la que abriera la puerta. Le pedía que se pusiera unos leotardos para poder tomarle las medidas, que por aquel entonces distaban mucho de las medidas de una mujer sugerente y atractiva de 90, 60, 90. ¿Y quién lo iba a decir? La mayoría de ellas aceptaban. Acababa practicando sexo con muchas de ellas. Algunas no estaban de acuerdo y se quejaban, otras no. Era una época de más ingenuidad. El dinero no abundaba. Era tentador si alguien llamaba a tu puerta y te decía: podría ganar $30 la hora si deja que le haga unas fotos si tiene las medidas adecuadas. Al no recibir los contratos para ser modelo, las mujeres empezaron a denunciar las extrañas agresiones sexuales. La policía apodó al representante fantasma el hombre de las medidas. Es una forma muy ingeniosa de atraer el interés de alguien. Y en algún momento, todas creyeron que podrían ser modelos. Suele afectar a su criterio. Suelen perder la capacidad de juzgar. Suelen perder la capacidad de pensar: esto me huele mal, ¿por qué lo hago? El juicio desaparece cuando alguien te ofrece colmar esas aspiraciones, y eso es lo que hace un buen embaucador. En 1961 detuvieron a Albert DeSalvo por allanamiento. Mientras estaba detenido, confesó ser el hombre de las medidas. A DeSalvo le diagnosticaron una sociopatía e ingresó en prisión. Poco después de salir, 11 meses después, comenzaron una serie de ataques que impactarían profundamente a la ciudad de Boston. Era el verano de 1962. Era junio. Hacía buen tiempo y se produjo el asesinato de una mujer en el barrio Back Bay. Una mujer de 50 y pico años. Anna Slessers. Loretta McLaughlin, una periodista joven, sintió curiosidad. La noticia creo que apareció en la página 14. Solo le dedicaban unos pocos párrafos. Mujer asesinada en el barrio Back Bay.
Descubrieron a Anna Slesers, una divorciada de 55 años que vivía sola, muerta, desnuda en el suelo cerca del baño. Le habían atado el cinturón de su bata azul alrededor de la garganta a modo de lazo. El cadáver de Nina Nichols, de 68 años, se descubrió con sus propias medias de nylon anudadas alrededor del cuello, con las piernas abiertas y con la bata subida hasta la cintura. La habían agredido sexualmente con una botella de vino. Y luego, una tercera mujer en julio. Pero ella no estaba en Boston, estaba en la costa norte. A Helen Blake, de 65 años, también la habían estrangulado con una media de nylon. Yacía boca abajo en su cama, con las piernas abiertas, desnuda de cintura para abajo. También la habían agredido sexualmente. Era obvio que a estas mujeres las habían estrangulado y llevaban como lazos decorativos alrededor del cuello. Por la ciudad empezó a extenderse, como la pólvora, que había un asesino suelto en Boston. ¿Por qué iba alguien por ahí estrangulando a mujeres anónimas sin ninguna razón, sin ningún motivo en absoluto? Eran mujeres mayores, no eran jóvenes atractivas. ¿Por qué ocurría eso? Y después la cuarta mujer, Ida Erga. Era una mujer muy mayor. A la tranquila e inofensiva divorciada de 75 años la habían estrangulado con una funda de almohada atada alrededor del cuello. Él le colocó los talones en los travesaños de unas sillas en una postura ginecológica con la que las mujeres están familiarizadas cuando les hacen revisiones ginecológicas. Esta escena estrambótica se veía nada más entrar al piso. Está muy claro que el asesino se enorgullece de sus actos. No se esfuerza, por ejemplo, en dejar a estas mujeres en lugares donde puedan conservar su dignidad. Deja al descubierto sus genitales. Las deja en lugares donde aquellos que encuentren sus cadáveres hablarán lo mucho que les ha impactado ver todo aquello. Miradme. Mirad lo que he hecho. Mirad qué lección os he dado, cómo he logrado impresionaros. Soy una persona poderosa que es capaz de hacer eso sin que le descubran. Las colocaba en una postura en la que su desnudez y sus genitales quedarían expuestos ante todos casi todo el rato. Y claro está, no solo las estrangulaba, las agredía sexualmente de forma espantosa. En la ciudad de Boston empezó a cundir el pánico. En solo 2 meses habían asesinado brutalmente a 4 ancianas. Todo el mundo en Boston era consciente de estos estrangulamientos y fuera de la ciudad también. Fue un notición. Aquí también era un acontecimiento sin precedentes. Las mujeres no dejaban que el cartero ni el lechero se acercaran a la puerta y desde luego no les dejaban entrar. Los refugios de animales se quedaron sin perros. Las tiendas de animales no tenían bastantes perros. Todos querían uno. Pistolas, armas, cerrojos en las casas, sistemas de alarma. Había auténtico terror en la ciudad.
Varias de estas víctimas son muy mayores. Las ancianas suelen estar aisladas, desamparadas, desvalidas, y las ancianas suelen ser más confiadas. El estrangulador de Boston nunca forzó una puerta. De algún modo se las arreglaba para que le dejaran entrar, al menos traspasaba el umbral. La mayoría de asesinos en serie son en apariencia encantadores y nunca sospecharías que albergan esa profunda rabia interior contra la vida. El día después del asesinato de Aida Erga, se descubrió el cuerpo en descomposición de Jane Sullivan, de 67 años. La habían estrangulado con sus propias medias. En un intervalo de 10 semanas, el asesino misterioso había quitado la vida a 5 ancianas. Pero el reinado del estrangulador de Boston no había acabado y estaba a punto de dar un nuevo giro que haría que el miedo paralizara la ciudad. En 1962, la ciudad de Boston estaba atenazada de miedo. Habían agredido sexualmente y estrangulado a 5 ancianas inofensivas en su propia casa. Sin indicios de haber forzado la entrada, al parecer todas habían dejado entrar a su asesino. La policía se esforzaba por identificar a quien la periodista Loretta McLaughlin había apodado como el estrangulador de Boston. La policía no se quedó de brazos cruzados ni un momento mientras se produjeron los estrangulamientos y se centraron en todos los posibles sospechosos. Había 5 departamentos de policía, 3 fiscales de distrito diferentes que tenían investigadores. Todas las jurisdicciones tenían su propio enfoque del caso. El policía Steve Delany tenía en mente a su propio sospechoso. Empecé a investigar a un hombre que trabajaba en Boston fregando platos, un hombre de mediana edad. Tenía problemas mentales y decía que había cometido actos atroces. Odiaba a su madre y algunas de sus obsesiones era que odiaba la medicina, a las enfermeras, a su madre o todo ello junto. El sospechoso de Delany podría haber encajado en el perfil, pero era inocente. Enseguida se investigó con lupa a todos los delincuentes excéntricos y agresores sexuales de la ciudad. Pero mientras se investigaba a cientos de hombres, pasaban por alto a uno. Albert DeSalvo, un padre de familia trabajador y persuasivo. Cuando trabajó conmigo en el astillero, no sé si tenía que ver con que había servido en el ejército durante años o no, pero se llevaba tan bien con todos los marineros que solía hacer negocios con ellos. Les hacía trueques, les conseguía cosas y siempre estaba haciendo algún tipo de chanchullo. Pero no todo iba bien en la vida de DeSalvo. Él siempre había sido muy activo sexualmente y su relación con su mujer se resentía. Había ciertas cosas que ella no quería hacer con él en el dormitorio, lo que está bien, claro, pero ella también usaba el sexo para castigarle. Cuando él se metía en problemas o si ella no conseguía algo que quería y él quería tener relaciones, ella se negaba, decía que no, y lo hacía de tal forma que lo usaba para conseguir lo que quería. Mientras continuaba la búsqueda del estrangulador de Boston. En un día húmedo y ventoso, a principios de diciembre de 1962, el patrón de los asesinatos cambió. Sophie Clark, de 21 años, se sentó para escribir una carta. Estaba sola en su apartamento cuando llamaron a la puerta. Nunca acabó la carta. Las compañeras de piso de Sophie Clark la descubrieron estrangulada con 3 de sus medias de nylon atadas con fuerza en forma de lazo alrededor del cuello. Su cuerpo desnudo yacía en el suelo con las piernas separadas. La habían agredido sexualmente.
Era una chica negra, una estudiante que vivía en la avenida Huntington, de nuevo en el barrio Back Bay. No había pistas. Él no cometió errores. Los asesinos en serie no siempre hacen lo mismo. Prueban distintos métodos para matar, distintas puestas de escena, distintas formas de atrapar a la víctima. Por eso es tan difícil pillarlos. Los asesinos en serie en realidad no tienen patrones. Quizás sí durante un tiempo y luego intentarán encontrar algo distinto. A falta de 2 días para acabar el año 1962, a Patricia Bassett, de 23 años, se la vio en la lavandería de su bloque de apartamentos tarareando y despreocupada. En Nochevieja, Patricia se convirtió en la 7ª víctima del estrangulador de Boston. Tenía las sábanas subidas hasta el cuello. La habían sodomizado y violado. Pasaron meses antes de que el estrangulador volviera a atacar. Mayo de 1963. Beverly Seymans, de 23 años, no apareció en el ensayo de su coro. Un amigo preocupado entró en el piso de Beverly. Ante él apareció su cadáver. La habían apuñalado 22 veces, 4 en la garganta y 18 veces en el pecho izquierdo, formando el dibujo de una diana. Tenía 2 pañuelos anudados al cuello. Pasaron los meses y 2 mujeres más murieron a manos del estrangulador. Actuó durante unos 18 meses. 10 mujeres muertas que creíamos estaban relacionadas, y me parece que en ese momento la policía también lo creía. Sabían que lidiaban con un psicópata. El 4 de enero de 1964, Patricia Elmore y Pamela Parker llegaron al apartamento que compartían con su simpática compañera melómana, Mary Sullivan. Solo tenía 19 años. Y era la típica joven esbelta, guapa. La chica con la que cualquier chico querría salir. Una vez dentro, jamás olvidarían lo que vieron. La dejó sentada en la cama, con las piernas abiertas y un palo de escoba metido en la vagina. De repente, cesaron los estrangulamientos. Pasaron los meses. No hubo más estrangulamientos. Hubo todo tipo de especulaciones. ¿Se habría muerto? ¿Le habrían detenido? ¿Se habría ido a otro estado? ¿Estaba en otro país? Hemos tenido casos en que un asesino en serie llega hasta cierto punto y luego lo deja. Y no sabemos por qué, aunque es muy raro, porque normalmente cuando un asesino en serie empieza a actuar, no para hasta que alguien le detiene. Ante casi una docena de casos sin resolver, el fiscal general del estado formó un departamento dedicado al estrangulador. El agente Steve Delany fue uno de los encargados de intentar esclarecer los crímenes. En una pared coloqué todas las fotos de los escenarios del crimen. Si un grupo de civiles las hubiera examinado, habrían seleccionado las de las ancianas y habrían dicho que era el mismo crimen. Y otros habrían elegido las de las jóvenes y habrían dicho que era el mismo crimen. La extraña secuencia de asesinatos había dejado perplejos a todos. Entonces la policía se vio envuelta en una nueva ola de crímenes. Un violador en serie andaba suelto por las calles.
Se dice que por entonces solo se denunciaba una violación de 60, pero aquí había varias mujeres que iban a denunciar que las habían violado y las habían violado de un modo muy aparatoso. Las ataba. Les ataba las manos al cabecero de la cama y los pies a los pies de la cama y las violaba. Al violador, que llevaba un mono de obrero verde, lo apodaron el Hombre Verde. Aparecía un hombre a los pies de la cama. Ya estaba en la casa. Luego les hablaba y les decía que no les iba a hacer daño, aunque a veces llevaba un cuchillo. En 1964 se hizo un retrato robot del agresor. Los inspectores lo reconocieron como el hombre de las medidas, Albert DeSalvo. Lo detuvieron y lo enviaron a Bridgewater. Por entonces se llamaba Hospital Estatal para Criminales Trastornados. La policía calculó que DeSalvo, como el Hombre Verde, había cometido cientos de agresiones. Sin embargo, Richard DeSalvo está convencido de que su hermano no era un depravado. Hiciera lo que hiciera, no actuaba con violencia, no vociferaba ni gritaba, era muy tranquilo. Una mujer dijo que después de que la atara, la amordazara o le hiciera lo que fuese, él ya se iba a ir y ella le dijo: esto es horrible, no voy a poder soltarme. Él volvió a entrar y le aflojó las mordazas o las ataduras. Las aflojó y luego se marchó. DeSalvo reveló mucha información sobre sí mismo como violador durante las agresiones del Hombre Verde, porque está claro que era un violador que necesitaba reafirmar su poder. Era un hombre que violaba y que luego acariciaba y besaba a sus víctimas y les pedía perdón, de modo que buscaba reafirmarse porque intentaba crear cierta forma de relación inapropiada con su víctima, porque quería reafirmar su masculinidad. Quería reafirmar su comportamiento sexual. A DeSalvo lo internaron en el Hospital Estatal para Delincuentes Trastornados de Bridgewater hasta que le consideraron listo para presentarse a juicio. Entonces hizo una revelación asombrosa. 1965. La ciudad de Boston se había conmocionado por el asesinato de 11 mujeres, todas víctimas del misterioso estrangulador de Boston. Albert DeSalvo está encerrado en el Hospital Estatal Bridgewater y se cree que es culpable de hasta 300 agresiones sexuales. A la espera de juicio por sus delitos como el apodado Hombre Verde, DeSalvo hace una confesión sorprendente. Él es el estrangulador de Boston. Al renombrado abogado F. Lee Bailey le comunicaron que DeSalvo quería hablar con él. Al principio era escéptico. Cuando se producen asesinatos en serie y se les da mucha publicidad, mucha gente suele entregarse y confesar. Y la policía ha de solucionarlo. Pero aquí tenemos a un hombre ya internado en una institución mental, lo que sugiere cierto grado de desequilibrio, algún tipo de patología. Pero cuando lo conocí, no se parecía en nada a lo que yo imaginaba. Empezó a parecerme una historia verosímil casi desde la segunda o tercera frase. Yo me había preparado varias preguntas. Tenía muy buena relación con los de homicidios de Boston porque me dedicaba a casos de homicidios y les dije: ¿me podéis pasar preguntas de las que solo la policía sepa la respuesta, pero la prensa no? Yo no sabré si las respuestas son ciertas o no, pero os las daré a vosotros. Y cuando les leí las respuestas, supe que algo les había impresionado. Bailey lo organizó para que a DeSalvo le entrevistara el reputado hipnoterapeuta Dr. William Bryan. Cuando el agente Steve Delany del Departamento del Estrangulador oyó la confesión,
no le cupo duda de que De Salvo era su hombre. Si el público hubiera oído esta cinta de Albert De Salvo en un estado semi-hipnótico, supuestamente habría escuchado cómo daba detalles. Y eran muy convincentes, bastante aterradores. Los recuerdos de De Salvo del asesinato de Seymans le permitieron comprender mejor los posibles motivos de los crímenes. Tuvo un impulso sexual y se metió en la cama del piso de Seymans. Y cuando ella se despertó intentó razonar con él. Consiguió que él le prometiera que no habría coito y él aceptó. Solo de boquilla. Ella ya tenía las manos atadas, los pies atados y estaba tumbada en la cama. Él le dijo que no iba a penetrarla, que solo iba a cambiarse de postura. Pero ella empezó a gritar y a retorcerse y la mordaza se aflojó y ella empezó a decirle chillando: «Me lo has prometido, me lo has prometido». Él estaba en una cama con el Dr. Bryan y se podía oír cómo le daba puñetazos a la cama. Tuve que hacerla callar, tuve que hacerla callar. Y gritó: «Es como mi mujer». Fue un grito ensordecedor. Solo de oírlo te daban escalofríos. Pero eso era lo que le pasaba por la cabeza. Cuando alguien le decía que no, cuando le rechazaba, él veía a su propia mujer. A De Salvo la policía le interrogó reiteradamente. Le hicieron repasar paso por paso todos los asesinatos y le hicieron describir exactamente lo que había pasado. Y esto se hizo durante varios días. Y De Salvo describía todos los apartamentos. Dibujó algunos de los apartamentos. Describió las tallas de un cabecero de cama. Podía decirles lo que una mujer tenía sobre su cómoda o lo que había en el cajón de su cómoda. De forma crucial, confesó un asesinato que nunca se había denunciado y afirmó que una anciana había muerto de miedo en sus brazos en la época del primer estrangulamiento. Su confesión se confirmó. Describió textualmente detalles que creíamos solo el asesino podía saber. De Salvo también tenía una explicación de cómo conseguía entrar, incluso en momentos de máxima histeria. Llegaba a un apartamento y llamaba a la puerta. Si la mujer que abría era de su agrado, y ni la belleza física ni la edad tenían nada que ver si era de su agrado, le decía que el casero le había mandado porque el contrato decía que ella tenía derecho a una nevera nueva y que podía elegir la marca y el color. Y las mujeres que tenían pánico al estrangulador de Boston empezaba a pensar en su nevera nueva y le dejaban entrar. Podía tratarse de pintarles el piso, cualquier cosa que fuera algo beneficioso e inesperado. Y si ellas dudaban, les decía: tranquila, no pasa nada si no lo quiere. Y entonces se disponía a irse. Entonces ellas pensaban: bueno, este hombre no es el estrangulador, ya me habría atacado. Y le hacían volver. Pero no había pruebas físicas que relacionaran a De Salvo con los crímenes y el abogado defensor Bailey había conseguido el compromiso de que las cintas no se usarían contra él en el juicio. En 1967, a De Salvo lo declararon culpable de 10 cargos por abusos sexuales y robo a mano armada y le condenaron a cadena perpetua. Nunca le juzgaron ni acusaron de ninguno de los estrangulamientos. Richard De Salvo está convencido de que su hermano es inocente de todos los asesinatos y cree que le indujeron a confesar a cambio de la posibilidad de recibir recompensas lucrativas y contratos para un libro y una película. Creo que Albert confesó o que tuvo que hacerlo únicamente por dinero. Me parece que había $10.000 de recompensa por la captura o para cualquiera que supiera quién era el estrangulador de Boston. Estoy convencido de que lo hizo por esa razón. Richard describe a su hermano como un embaucador al que embaucaron.
Afirma que durante una conversación telefónica en noviembre de 1973, su hermano le dijo que había algo insólito que le contaría al mundo. Habló conmigo y me dijo, van a rodar cabezas cuando se sepa esto. Dijo, muchos se avergonzarán y rodarán cabezas. Pero lo dijo mientras estaba en la cárcel, y es de suponer que él sabía y era consciente de que se iban a enterar de lo que se dijera por teléfono. Se enterarían de con quién hablaba y de lo que decía, lo sabrían al instante. Y en mi opinión, eso es lo que estaban esperando. Creo que Albert cometió ese error. Nadie descubriría cuál era el importante mensaje de DeSalvo. A la mañana siguiente estaba muerto. Me llamaron. Le habían asesinado. Me dijeron, Albert ha fallecido. Y cuando yo iba a hablar me colgaron. Tuve que volver a llamar. Llamé y pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? Y dijeron, Albert ha fallecido. Y volvieron a colgar. Encontraron a Albert DeSalvo muerto a puñaladas en su celda cerrada. No se ha condenado a nadie por este asesinato. De modo que Albert DeSalvo era un asesino nato, un producto de su entorno o un estafador descarriado, inocente de la ola de crímenes más famosa de la historia de Boston. Después de más de 40 años, hay división de opiniones. Creo que todavía no existe un consenso en algunos de estos crímenes, pero a mí no me cabe duda de que Albert DeSalvo era un asesino en serie. La socialización es un fenómeno muy poderoso. En circunstancias normales, la gente se educa para comportarse de la mejor forma posible hacia los demás seres humanos. Este chico se educó durante varios años en un ambiente agresivo y empezó a ver ese tipo de agresividad como algo normal, casi como algo estable. Estoy convencida de que Albert DeSalvo era el asesino, no cabe duda. Si quisiéramos decir que a alguien le habían preparado para ser el estrangulador de Boston, ese sería Albert DeSalvo. No estoy seguro de que matara a alguien. Las pruebas físicas que tenemos sugieren que no podemos relacionarlo con ninguno de los asesinatos. Estaba lo bastante trastornado como para adoptar ese personaje y asumir esa infamia, por el estatus que se deriva al cometer actos espantosos. Creo que fue él. Dudo que fuera responsable de todos los crímenes que se le han adjudicado. Hay imitadores por ahí, pero en el caso de Albert DeSalvo, creo que hay pruebas irrefutables de que era un asesino nato. Se crió en una familia donde los otros miembros no mataron a nadie y vieron lo mismo que él. No hay historial de asesinatos en el seno de la familia. Todo indica que se trataba de una mutación horrorosa y abominable de un ser humano. Su pasado basta para sugerir que era capaz de quitar una vida humana sin sentir muchos remordimientos. ¿Es este monstruo básicamente una evolución genética, genes heredados de sus padres que lo convirtieron en un ser violento y cruel? ¿O es producto de su entorno? Tal como era el padre de Albert, sí que podría haber habido un gen, una mala semilla, pero las vivencias de Albert bastaban para convertir a un angelito en un psicópata solo para sobrevivir.